Hermanos, acerca de la palabra de Dios es poder. ¿Cuántos dicen amén? Repita conmigo, la palabra de Dios es poder. A ver, yo quiero ver la Biblia levantada de los hermanos. Yo quiero ver la Biblia levantada de los hermanos. A ver, excelente. No, excelente. Vamos a dar un aplauso al Señor por eso, hermano. Un aplauso. Gloria al Señor. Eso, sí. Gloria al Señor por eso. Usted me dirá que la tiene en el celular, pero no, usted necesita tener la Biblia física, subrayada, hacer anotaciones. Así es que se aprende, mi amado hermano. ¿Cierto? Entonces, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué se celebra ahorita en el mes de octubre? Exacto, sí. Yo recuerdo que hace unos años atrás nos decían el mes de las brujas. Hermano, el mes de la Biblia se celebra en el tiempo de octubre, el mes de la Biblia, de la palabra del Señor. Y una de las cosas, mis amados hermanos, es que para usted tener ese libro ahí, vuelva a levantar la Biblia, vuelva a levantar la palabra del Señor, vuelva a levantar la palabra del Señor. Déjala. Para usted poder tener esa Biblia, la palabra del Señor ahí, hermano, eso ha costado mucha sangre. ¿Cuántos lo sabemos? Ha costado mucha sangre. Allí, hermano, como de una manera rápidamente para hacer esa introducción de John Wycliffe, este hombre, mi amado hermano, que era del parlamento, y entonces allí también hablaba a la iglesia católica en representación del parlamento. Una vez se levantó John Wycliffe, quien empezó a traducir la Biblia en inglés, y entonces fue acusado de hereje, fue acusado allí falsamente, y después de su muerte el Papa Martín V ordenó que los huesos, después de que llevaba 40 años, a los 7 años, le hicieron un juicio después de haber muerto. ¿Usted me está entendiendo? Y a los 40 años, este Papa ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran sacados, quemados y las cenizas tiradas a un río, porque querían desaparecer todo lo que tuviera que ver con este hombre, que fue uno de los pioneros que empezó a traducir la Biblia al inglés, porque él decía que la iglesia católica en aquel tiempo, es decir, de todo el mundo, debería de conocer la palabra de Dios. Posteriormente, mi amado hermano, entonces fue Juan Hus, quien también se levantó allí en Europa y estuvo siguiendo los pasos de John Wycliffe también, Juan Hus, pero fue arrestado y condenado por herejía, por continuar en la traducción de la palabra del Señor, y hizo una traducción allí, y entonces mi amado hermano también fue muerto, Juan Hus, y quemado en la hoguera. Mientras estaba allí quemado en la hoguera, mis amados hermanos, dice la historia que fue un juicio de los más espectaculares o brutales, más bien, que hubo en la historia, porque allí pareció fue como un carnaval el juicio de él. Toda la gente de la crema innata llegó para verlo morir. Un arzobispo con 600 caballos, llegaron 700 prostitutas que ofrecieron su servicio el día que iban a quemar en la hoguera a Juan Hus, y 500 personas se ahogaron en un lago, y el Papa cayó sobre su carruaje y aterrizó sobre un montón de nieve, ofreciendo un espectáculo allí en la muerte de Juan Hus, por el quemado en la hoguera, por su único delito de continuar con la traducción de ese libro que usted tiene en la mano.
Posteriormente, mis amados hermanos, fue William Tyndale, también, que siguiendo los pasos también de los anteriores, William Tyndale, también quemado allí en la hoguera. Pero aparte de ellos, aquí quise colocarles alguien rápidamente. Por ejemplo, Thomas Hilton, que era personas allegados a William Tyndale en Europa, fue acusado de herejía y quemado vivo. También tenemos allí a Thomas Bilney, abogado amigo de Tyndale, también fue arrojado a las llamas en el año de 1531, porque todos tuvieron que ver con la parte de la traducción. Richard Merrifield, un monje que había sido uno de los primeros partidarios de Tyndale, fue torturado intensamente antes de ser atado en la estaca, y un grupo de estudiantes de Oxford fueron dejados en un calabozo que se utilizaba allí para almacenar pescado, y hasta que esos hombres se pudrieron allí por el delito de la traducción de ese libro que usted y yo hoy en día tenemos en nuestras manos. Y por último, entonces, Tyndale fue acusado de herejía en el año 1536, quemado en la hoguera. Van Luther también produjo una Biblia en holandés y fue acusado de herejía y condenado a muerte. Mi amado hermano, este libro que usted y yo tenemos acá ha costado sangre. Cuando uno mira, y no solamente voy a decir la sangre de estos hombres, pero hay muchos más, y cuando nosotros vemos el inicio de la historia, vamos a hacer un recorderis también, el inicio de la historia, cuando el Señor Mártir deja su iglesia, y que nosotros podemos ver en Hechos de los Apóstoles, todos los mártires que a partir de ahí fueron muertos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Esta palabra que usted tiene en las manos y que muchas veces no la leemos y que la tenemos en la casa, y la gente de por allá, de otras partes, se mofa teniéndola ya en un púlpito en la casa, forrada allí con un plástico y llena de polvo, mi amado hermano, que a veces la despreciamos. Costó la sangre de muchos hombres y de muchas mujeres de Dios, y en especial hoy estamos hablando de aquellos que fueron quemados en la hoguera por esto. Y ellos no sabían lo que les iba a pasar. Ellos sabían lo que les iba a pasar. Yo quisiera que se conectara a esa época un poquito. ¿Qué tal que usted fuera uno de estos hombres? Sigue conectando la Biblia o la tierra. Biblia, perdón, ¿qué me están hablando? de esta palabra del Señor. Y sabe una cosa, hermano, todo esto nos debe llevar a nosotros a recapacitar acerca de la palabra de Dios, de todos estos hombres y mujeres que han muerto, mi amado hermano, allí por la palabra del Señor. Pero ¿saben por qué, mi amado hermano? Aunque en la historia, a través de la historia, han querido muchos gobiernos hasta el día de hoy, porque no tuve el tiempo para contarles también lo que ha ocurrido en años y que sigue ocurriendo también, hermano, en países hoy en día donde los misioneros son muertos y donde personas hasta hace poco han sido asesinados por la traducción de la palabra en diferentes lenguajes. ¿Saben por qué, mi amado hermano? No la han podido terminar, no la han podido exterminar, ni han podido prohibir que la gente como tú y yo, comprometidos con el Señor, leamos la palabra del Señor, porque la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios, mi amado hermano, no es como un libro común y corriente. La palabra de Dios es una palabra
en la casa no sirve de nada en comparación con la Biblia. Los autores han pasado, mueren y son olvidados. Se levantan otros buenos autores y sacan otros libros tal vez mejores, mi amado hermano. Pero la palabra del Señor no pasará, porque el autor de la palabra del Señor, que es nuestro Dios, hermano, Él vino, el Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros y está vivo, haciendo que esa palabra se cumpla aquí en los cielos y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la palabra de Dios, mi amado hermano, es una palabra que llega hasta lo más profundo del ser humano. La palabra de Dios es viva, no es una palabra muerta, es una palabra viva y eficaz. Y dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es una palabra que mueve tu mente, es una palabra que mueve tus emociones, mi amado hermano. Es una palabra que cambia, es una palabra que transforma y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, que significa voluntad, pensamientos y emociones. Yo quiero aprovechar una palabra que yo siempre digo a la iglesia desde que me convertí al Señor. Tú no es que no sepas lo que se debe hacer, tú lo sabes, lo que se tiene que hacer. Que no lo quieras hacer es diferente, pero tú sabes por medio de la palabra de Dios qué es lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Y la palabra de Dios, mi amado hermano, te dice a ti en lo que debes y tienes que hacer. Va hasta lo más profundo, lo más interno de los pensamientos. Discierne las intenciones y pensamientos del corazón tuyo y mío, y nos dice qué tenemos que hacer. Pero los seres humanos seguimos resistiéndonos a lo que dice la palabra del Señor. Pero recuerden que la palabra del Señor es una palabra viva. Repita conmigo, es una palabra viva. Dígalo fuerte, es una palabra viva. Y por eso no la han podido exterminar. Lo segundo es, mi amado hermano, la palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y de gran beneficio y utilidad para nuestras vidas. Ese libro que usted tiene en las manos, llamado la Biblia, la palabra de Dios, no es escrita por ningún autor, es dictada, mi amado hermano, a hombres y mujeres de Dios por nuestro mismo Dios. Amén. Por eso tiene poder, porque es una palabra dictada, mi amado hermano, e inspirada por Dios. Dice la Biblia, toda la escritura, esa palabra que usted tiene en las manos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y muchas personas dicen, mi amado hermano, no, es que yo no le hago caso a ese libro que lo escribieron los hombres, pero fueron hombres, sí, pero fueron inspirados directamente por Dios cuando dicen amén. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, en todo lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú y yo estemos enteramente preparados para toda buena obra. Cuando dicen amén. Eso es lo que me dice esta palabra. Mi amado hermano, es de que si nosotros no leemos la palabra del Señor, no vamos a estar instruidos, no vamos a estar corregidos, no vamos a estar redarguidos en justicia, ni vamos a estar preparados para toda buena obra de justicia. Pero cuando
nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo hable en medio de nuestras vidas, mi amado hermano, la palabra de Dios va a obtener un cambio. Y tú lo sabes al leer la palabra de Dios. Tú sabes qué tienes que hacer. ¿Me está entendiendo? Porque las personas siempre se preguntan: ay, ¿yo qué hago en el matrimonio con esto? Ponga en práctica la palabra. ¿Me está entendiendo? ¿Qué hago con mis hijos con esto? Ponga en práctica la palabra. Cansado de dar vueltas al desierto, ponga en práctica la palabra. ¿Me está entendiendo? Tienen miedo por lo que está aconteciendo hoy en día, mi amado hermano, ponga en práctica la palabra. Amén. Mientras la gente se muere de miedo por lo que está sucediendo hoy en día, mi amado hermano, que son cosas que están escritas y tienen que suceder, mi amado hermano. Y he tenido compañeros, una vez una compañera llorando por la situación que está pasando. No es cristiana, pero se preocupa por lo que está pasando, porque no es preocupación por el pueblo de allí de Israel, sino que es por miedo. Pero ahí es donde usted y yo, los hijos de Dios, los que estamos instruidos en justicia, tenemos que apegarnos más a la palabra de Dios, a esa palabra viva y eficaz que es, hermano, dictada e inspirada por el mismo Señor. Amén. La palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y es de gran beneficio y utilidad para nuestras vidas. La palabra de Dios es poder porque enseña, alienta y da esperanza. La Biblia dice, de hecho, todo lo que se escribió, yo quiero que usted levante la Biblia otra vez, mi amado hermano, levante la palabra del Señor, levántela. Todo lo que está escrito allí en lo que nos está diciendo este versículo en el pasado, déjela arriba, se escribió, ahí está plasmado, fue inspirado por el Señor, se escribió para enseñarnos, para alentarnos con las escrituras, para que perseveremos en mantener nuestra esperanza. La palabra de Dios, hermano, es la respuesta para el hombre desesperanzado. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es la respuesta para el hombre desalentado. La palabra del Señor es la respuesta, mi amado hermano, para el hombre que no sabe qué hacer. Todo lo que está allí se escribió para que nosotros lo aprendiéramos. ¿Cuántos de nosotros aprendemos por medio de la palabra? Amén. Ahí está escrito, alienta, da esperanza, nos da una esperanza, mi amado hermano. No hay miedo en lo que acontezca, no hay miedo, porque la palabra del Señor nos enseña, nos da consolación y nos dice, mi amado hermano, que hay un Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, que viene por su iglesia, mi amado hermano, y que nosotros como la novia debemos estar preparados para recibir a nuestro Señor. En la palabra de Dios hay una esperanza para tu vida, para mi vida y para tu familia y para mi familia. Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, mi amado hermano, porque alimenta el espíritu y nos ayuda a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden que uno de los lemas que nosotros tenemos con la palabra del Señor es crecer, tiempo de crecer y de madurar en el Señor. Y la palabra del Señor dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Y dice, como niños recién nacidos, porque por medio de ella crecerán
Dígale al que tiene a su lado, crecerás en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Hermano, la palabra del Señor es poder y nos da esperanza. Y la palabra del Señor nos alimenta y nos ayuda a crecer. Pero hay una condición en la palabra. La palabra hay que desearla, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ese crecimiento, esa madurez, esa esperanza y ese poder que da la palabra del Señor no es para el que le aburre leer la palabra. ¿Me está entendiendo? No es para el que le cansa leer la palabra. No es para el que le da medio por leer la palabra. La palabra del Señor es poder, alimenta, nos ayuda a crecer, hermano, a poder en medio de nuestra vida, a todos aquellos que ansían la palabra de Dios, porque por medio de ella es que aprendemos a madurar y a crecer en nuestra salvación. Cuando dicen amén, nuestra salvación. Ese es el poder, mi amado hermano, que tiene la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, mi amado hermano, es poder porque ilumina nuestro camino. Mis amados, nosotros vivimos en un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de perdición, un mundo lleno de zozobra, un mundo lleno, hermano, de afanes, un mundo que te absorbe, hermano, y me absorbe en todas las cosas de este mundo para alejarnos de lo más importante, que es el reino de Dios y su justicia. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Vivimos, mi amado hermano, un mundo absorbente por el trabajo, absorbente por muchas cosas que la humanidad nos hace creer que necesitamos. Pero ¿sabe una cosa? Hoy la palabra del Señor nos está diciendo que esta palabra es poder porque ilumina nuestro camino, porque en medio de este mundo lleno de oscuridad, porque en medio de este mundo lleno de zozobra, porque en medio de este mundo, mi amado hermano, lleno de tinieblas, lleno de desespero, mi amado hermano, la palabra es como una luz, hermano, que me dice cómo, dónde debo caminar día a día para poder ser bendecido en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Hermano, no te dejes absorber por las cosas de este mundo. No te dejes absorber. Y no le estoy diciendo que no tenga proyección para conseguir las cosas, pero esas cosas de este mundo, mi amado hermano, no nos pueden alejar del verdadero propósito que es, mi amado hermano, el reino de Dios y su justicia que nos enseña la palabra de Dios. Porque si el Señor viene hoy, gloria a Dios, que viniese hoy, que se abrieran los cielos, que sonaran las trompetas, que viéramos a nuestro Señor Jesucristo venir, hermano, y levantar a su iglesia. Porque si el Señor viniera hoy mismo, todo lo que te has preocupado y todo lo que has dejado por el Señor tal vez se quedará aquí en la tierra para ser consumido. Por eso sí, ten visión, por eso sí, trata de, si quieres, de conseguir algo, mi amado hermano, pero no dejes a un lado lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que primero es el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Ilumina nuestro camino, nos dice por dónde debemos andar, nos dice por dónde debemos caminar, mi amado hermano.
para no tropezar. Hay personas que tropiezan en una y otra vez. Decepciones de amor, una vez, dos veces, tres veces. Y uno dice: ¿hasta cuándo? Tanto le vueltas al desierto, mi amado hermano. Allí, ¿cierto? Dándole vueltas al desierto como el pueblo de Israel, mi amado hermano, que un viaje que era para 40 días duró 40 años. La obediencia a la palabra, mi amado hermano, hace que tú y yo obtengamos la promesa pronto o se tarde lo que se tenga que tardar. ¿Me está entendiendo? Porque caerá en un desengaño, le dará vuelta al desierto y caerá en otro desengaño, y le dará vuelta al desierto hasta que te convenzas, mi amado hermano, que lo que te está diciendo la palabra del Señor, para que tú seas iluminado y puedas andar por donde Dios quiere que tú andes, y seamos, hermano, bendecidos y prosperados. ¿Cuántos dicen amén? Todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder, porque la palabra de Dios es eterna. ¿Ustedes se acuerdan de los que conocían el centro, el pasaje, la Bastilla, era que se llamaba eso? Que yo no sé si ya todavía era conocido por muchos almacenes donde vendían libros viejos. Usted iba y encontraba lo que fuera. Todavía está. Pero yo me acuerdo de ello. Es porque aunque hace tiempo no voy por el pasaje de la Bastilla, pero lo veo en el centro de la ciudad. Mi amado hermano, tanto por debajo del metro, que ese es un basurero de muchos campos, o otros lugares cerca de la Alpujarra, personas vendiendo libros antiguos, libros viejos. Usted mira el autor, le pasaron un libro y dijo: ¿quién será este autor? Hace 50 años atrás. ¿Me está entendiendo? Porque los autores, mi amado hermano, inventan un libro, sacan un libro, hermano, y mueren, pero esos autores con el tiempo son olvidados. Y vuelvo y digo, lo que ahora estamos manifestando, que se levantan otros autores, tal vez con pensamiento mejor o más moderno, e inventan otro libro que tal vez tapa, cierto, esto que decía el libro anterior, y son olvidados. Mas no la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, su autor, continúa vivo. Él no ha muerto, y mientras no muera el autor, continuará siendo vivo su palabra. Y no solamente ahora, mi amado hermano, porque nosotros podemos partir de aquí, de esta tierra, pero la Biblia dice que la hierba se seca, la flor se marchita. Todo lo que usted conoce, todo lo que usted puede ver, un día se acabará. Usted ve una flor hoy y dentro de 2 o 3 meses ya está seca y le sufrimos mucho. Todo lo que usted ve, mi amado hermano, se seca, el pasto, todo se seca, se renueva y vuelve a ser otro. Todo, la flor se marchitará, pero la palabra de Dios, mi amado hermano, escuche bien esto, aún después de que vayamos de aquí, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando dicen amén, es una palabra que permanece por la eternidad, y por eso es una palabra que es llena de poder, porque es la palabra de Dios. Y para nosotros lleguemos al cielo, todavía por la eternidad, y nos vayamos a gozar con el Señor, hermano, allá estará su palabra. Háganse confiados por su palabra. ¿Me está entendiendo? Realmente ya no aplican muchas cosas de la palabra cuando estemos allá, pero allá seremos guiados por la palabra del Señor hasta
la eternidad. La palabra del Señor es poder porque es eterna. Fue escrita en el pasado y relata, mi amado hermano, hace miles de años atrás, el poder y la autoridad de Dios, la sanidad de Dios, la libertad de Dios, y hasta el día de hoy relata la sanidad de Dios, el poder de Dios y la libertad, la sanidad de Dios para nuestras vidas, tanto físicas, emocionales, espirituales y de cualquier área. La palabra de Dios es poder porque protege a quienes buscan refugio en ella. ¿Cuántos dicen amén? Dice una versión: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que buscan en el refugio. Toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que me esperan. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra que tú y yo tenemos en nuestra mano, mi amado hermano, es una palabra llena de poder y llena de autoridad. Es una palabra que cuando quiera venir el enemigo, que cuando Satanás quiera venir en medio de tu vida o en medio de tu familia, es una palabra que cuando tú obedeces a la palabra, eres lleno del poder de la palabra, y entonces, mi amado hermano, esa palabra te protegerá, porque es la misma palabra de Dios, una palabra llena de poder y de autoridad. Y pueden reprender demonios que sean, no podrán contra ti, porque es la palabra de Dios. Amén. Porque es la palabra de Dios, porque allá está escrita todo poder y toda autoridad. Mi amado hermano, cuando el Señor cuando el Señor iba a partir precisamente y da a nosotros sus discípulos poder y autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones, mi amado hermano, pero sabe, eso lo podemos lograr, ese poder y autoridad, ese refugio en medio de la palabra, es cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Obedece la palabra, porque hay bendición en la obediencia, hay poder en la obediencia, hay refugio en la obediencia a la palabra. Amén. La palabra de Dios es poder, y hay poder en obedecer la palabra. Si esa palabra que usted tiene ahí, usted está convencido que es poder, esa palabra, hay poder en obedecer esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si hay poder en la palabra de Dios, hay poder en obedecer. Y sería algo más triste, hermano, que usted tuviera en la mano una palabra de poder y usted la obedeciera y no tuviera ningún poder. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? Pero si la palabra de Dios es poder, hay poder en obedecerla. Por eso la palabra del Señor dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Dígale a la persona que tiene a su lado: es para ti. Dígale, es para ti. Esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y las coyunturas, los huesos, los tuerca y discierne, mis amados hermanos, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Cuando sí yo obedecemos la palabra, vuelvo y digo, hay poder en obedecer. Es como una espada de dos filos, mi amado hermano. Hay poder y autoridad, y hay poder y autoridad hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder y autoridad en medio de nuestro físico, espiritual, emocional, y hasta la eternidad tiene ese poder. Y alguien decía algo que habíamos colocado en la red: la Biblia es la única espada que apuñala al muerto y le da vida. Eso no es solamente una frase que se encuentra en las redes sociales. Usted puede encontrar eso aquí en la palabra. La palabra del Señor dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos.
¿Usted quiere ver un muerto viviente, un muerto andante? Acuérdese antes de aceptar al Señor. Usted era ese, un muerto viviente, un walking dead. Eso era usted. Caminábamos en el mundo como la película de walking dead, embobados por Satanás, para allá y para acá, haciendo lo que a Satanás le agradaba. Y un muerto huele feo. Un muerto es podrido en todo lo que hace, en todas sus acciones. Pero la palabra del Señor dice, mi amado hermano, que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, y hemos recibido vida a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que nuestros pensamientos son diferentes. Así que nuestro caminar tiene que ser diferente. Así que nuestro olor, escuche, no estoy exagerando, es diferente. La Biblia dice que nosotros, por donde andamos, expedimos el olor de vida, de la salvación. ¿Me está entendiendo? O sea, usted espiritualmente y yo, ese no es el tema, pero le voy a decir, tenemos un olor de muerte o de vida. Porque un muerto hiere, aquí un vivo perfumado con la palabra del Señor, con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y decimos que nosotros expedimos el olor de su conocimiento. Cuando Satanás te ve pasar, por aquí pasa un cristiano. Aleluya, amén, así es. ¿Me está entendiendo? La Biblia no es la espada que apuñala, que cuando coge la palabra, mi amado hermano, la palabra. Bueno, me salí. ¿Me puede alguien ayudar acá? La palabra de Dios, mi amado hermano, es una espada, dice la Biblia, que entra como una espada de dos filos que penetra y parte el alma, mueve, como le dije ahora, tu voluntad, pensamientos, tus emociones. Esos son los anuncios. Las emociones, mi amado hermano, mueve todo dentro de ti, remueve y te dice qué tiene que hacer y qué no tenemos que hacer, y nos da vida, nos apuñala y nos da vida. ¿Me está entendiendo? Remueve todo de nosotros, lo físico, emocional, lo espiritual, toda área de nuestra vida. Pero vuelvo, aquí continúo y digo ya para ir terminando, que me está pasando Carlos. Pero vuelvo otra vez. ¿Sabe, mi amado hermano? Hay poder en obedecerla, porque nos ayuda, es el último punto, a construir un fundamento fuerte para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, hay poder en obedecerla. La próxima. Hay poder en obedecerla, mi amado hermano, la otra, porque nos ayuda a construir un fundamento fuerte. La anterior, en medio de nuestra vida. Nos ayuda a construir un fundamento fuerte. Repita conmigo esa palabra, fundamento fuerte. Por eso el Señor dice en su palabra, por tanto, todo el que me oye estas palabras, yo hago una pregunta en esta tarde: ¿cuántos están oyendo la palabra de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos estamos oyendo la palabra? Dice, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica. ¿Cuántos estamos practicando la palabra? Porque la palabra de Dios hay que oírla y ponerla en práctica. La palabra de Dios es poder cuando tú la escuchas y la colocas en práctica. Dice, es como un hombre prudente que construyó su casa
sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor en Santiago 1:22, no lo coloqué ayer, pero dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Otra versión dice: no se contenten con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Escuchen, mi amado hermano, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es poder en todas las áreas de nuestra vida cuando la escuchamos y la colocamos en práctica. ¿Amén? No puedo hacer lo que yo quiera y pretender que Dios me bendiga por medio de su palabra y sus promesas. Ahora usted me dirá: venga, hay personas que no siguen a Dios y son bendecidos, tienen dinero, tienen propiedades. Hermano, el diablo no se preocupa por quienes ya tienen enredados. ¿Me está entendiendo, hermano? El diablo no le pone pruebas y dificultades a quienes ya tienen enredados. La gente que ya tiene enredados no tienen problemas y dificultades, ni muchos de ellos, por ejemplo, matrimoniales. Porque si no se entendieron, se separan y se consigue otra o otras. No hay problema. El diablo ya los tiene. No hay verdad libre, nada. Yo no sé si usted me está entendiendo, mi amado hermano. Pero tampoco hay poder. Y tampoco cuando partan de este mundo se podrán llevar nada. Y tampoco podrán tener parte con el Señor cuando partan de este mundo si no se han arrepentido. Pero nosotros, los que hemos escuchado la palabra de Dios, mi amado hermano, y los que la ponemos en práctica, la palabra del Señor dice que es poder de salvación para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso la Biblia dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, vino lluvias, problemas, dificultades, angustias, hermano, cualquier problema en tu vida, en tu familia, lo que sea, y golpearon contra aquella casa, hermano, y no cayó, porque estábamos fundados sobre la roca que es nuestro Señor. Amén. Sí, cuando estamos bajo el fundamento de la palabra del Señor, podrás tener problemas y dificultades en matrimonio, claro que sí, pero no caerá si está fundado sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos un fundamento firme. Y a pesar de los azotes, de los problemas, de las dificultades, de las angustias, de todo lo que el diablo quiera hacer venir en medio de nuestra vida, mi amado hermano, que quiera tentarnos o probarnos, no nos podrá hacer caer si estamos fundados sobre la roca. Sí, vienen enfermedades, desempleo, dolor, traición, promesas incumplidas, escasez, necesidad. Pero mientras estemos fundados sobre la roca, nada nos podrá hacer caer. Ese es el poder de la palabra de Dios. La gran diferencia de un libro cualquiera. Hermano, pégate a la palabra. Pégate a la palabra de Dios. Lo primero que hace el diablo cuando quiere, hermano, hacer caer un cristiano es alejarlo de la iglesia para que no escuche la palabra. Cuando la persona dejó de venir, ya lo va teniendo en sus manos, porque es la palabra del Señor con que vamos aprendiendo, la que nos va iluminando nuestro camino. Y entonces, miren aquí, mi amado hermano, cuando el diablo saca a una persona de la iglesia, deja de estudiar la palabra. No me vengan con el cuento, por favor, porque ese cuento no se lo cree ni la misma persona. Le dice: no, es que yo estudio la palabra, pero en mi casa.
Si no estudia una devocional que se le manda, mucho menos va a leer la palabra por su propia mente. Si yo no amo a mi hermano atleteo, yo no voy a amar a quien no veo. Por eso la Biblia dice que yo conozco el amor de Dios, es el amor de quien lo ama. Yo conozco la obediencia a Dios, es la obediencia, hermano, de las autoridades que el Señor ha dejado aquí en la tierra, la autoridad espiritual que le están estudiando. Yo conozco que estudia la palabra, mi amado hermano, cuando está pendiente de la palabra, al menos en la iglesia. ¿Está entendiendo? Pero no, yo obedezco a Dios, pero no a los hombres. Yo leo la palabra en la casa, pero no necesito venir a la iglesia. Todos son excusas baratas. Porque cuando el diablo saca a una persona de la iglesia es para tener que escuchar la palabra. Y cuando ya no hay ánimo, cuando ya no hay exhortación, ya no hay lumbrera en el camino. ¿Me está entendiendo? Ya hay oscuridad en el camino. Ya no sé por dónde pegar. Y voy a obrar, no, a mí se me viene en mi voluntad. ¿Me está entendiendo? Péguese a la palabra. Es tiempo de madurar y crecer en Cristo. Y más cuando vemos que el tiempo se va a acercar. Yo no sé usted, pero yo le digo al Señor, estoy seguro de que seremos de esa generación que seremos levantados. Si es que no me llevo a aprender, pero quisiera ser de esa generación. Péguese a la palabra del Señor, mi amado. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios es poder. ¿Por qué no se entiende? La palabra de Dios es poder. No es cualquier libro. Si usted no tiene la Biblia, hermano, compre siempre.